Bueno, buenos días a todos y a todas. Desde aquí de la ciudad de Buenos Aires, donde por unas cuestiones académicas me encuentro para defender una ponencia sobre inteligencia artificial y herramientas que se aplican en el ámbito laboral, les dirijo este mensaje de bienvenida tanto a quienes generosamente nos están brindando la posibilidad de reeditar los conocimientos y las experiencias, en particular agradecerle personalmente a la doctora Gloria Cárdenas, que desde su nuevo estado nos acompaña siempre en las capacitaciones, a Robina, después al director de la OGA, que también nos acompaña esta vez como primera experiencia. Y agradecerle a todos los participantes y a todas las participantes, porque justamente han tomado como una alternativa de capacitación importante para hablar de las prácticas cotidianas, porque justamente de eso se trata estos espacios, más allá de que quienes han ejercido determinados cargos, quienes se encuentran realizando la actividad de relator y relatora, nos pueden brindar nuevas alternativas para la realización de nuestra tarea diaria. También agradecerle a las y los participantes generosamente compartir esta experiencia, porque también esto es una retroalimentación de experiencias, tanto de quienes ahora tienen el uso de la palabra del estrado, como desde ustedes que con la práctica cotidiana nos van a aportar para hacer un espacio de capacitación y retroalimentación. Así que desde aquí quiero desearle el mayor de los éxitos y que sepan que siempre existe la alternativa de recibir propuestas en el Centro Único de Capacitación para que continuamente y en forma acelerada podamos modificar ciertas falencias en la Administración de Justicia y podamos prestar el mejor servicio de justicia para todos los santiagueños y las santiagueñas. Así que muchísimas gracias, que tengan un excelente día y vuelvo a reiterar el agradecimiento a la doctora Cárdenas y al resto de los panelistas que van a estar a cargo de esta capacitación. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Hermosa, por acompañarnos. Bien, buenos días a todos y todas. Me presento para los que me conocen. Soy la doctora Sofía Tósula, actualmente directora del Centro Único de Capacitación del Poder Judicial de Bien, ¿me escuchan bien ahí? Bien. Tengo el honor, la verdad, el honor de poder presentar a este panel de gente que realmente bien, se me Hola, ¿me escuchan? Sí. Problemas técnicos. Bien, les decía, tengo el honor de presentar este panel de gente que realmente se dedica al estudio, no solamente a la parte teórica, sino sobre todo a la parte práctica, porque están permanentemente en contacto con la tarea diaria de todo lo que se hace en el fuero penal y sobre todo en materia de la relación de las sentencias, o sea, todo lo que sea la tarea del relator, que no es una tarea fácil, que no es una tarea que nos lleve sus responsabilidades, sus compromisos, y que es una tarea que tiene su metodología, su técnica y, como decía más allá, el compromiso del relator
con los vocales, con los jueces, con quienes tienen que trabajar, conociendo sus criterios, conociendo justamente la forma en que ellos trabajan. Por lo tanto, es una tarea fundamental que estamos tratando desde el Centro Único de Capacitación de poder promover, porque lo que se está necesitando actualmente son relatores, más allá, por supuesto, de la labor que tiene cada empleado dentro del Poder Judicial, que es fundamental, pero sí, la labor del relator es medular. Bien, les agradezco la presencia y espero que estos talleres sean fructíferos y agradecerles fundamentalmente a los panelistas que hoy nos acompañan, la doctora Gloria Cárdenas, que todo el mundo la conoce. Ella ha sido vocal de la Cámara de Alzada de lo Penal y Garantía. Después tenemos al doctor Gonzalo García, que es el director de la Oficina de Gestión de Audiencias, a Romina Salgado Arroyo, que es relatora del Superior Tribunal de Justicia, que trabaja juntamente con la doctora Ana Rosa Rodríguez, y a María Pilar Taborda Cornide, que también es abogada relatora de la obra en el Tribunal de Juicio en lo Penal. A ellos muchísimas gracias. Las jornadas no son jornadas largas, sí les va a llevar toda esta semana, de 8 de la mañana a 9:30, por eso tratamos de que esto sea puntual. Va a tener la planilla de asistencia va a tener 15 minutos de tolerancia, o sea, para evitar justamente que se retrase un poco más y para que todos puedan aprovechar conjuntamente y no tengan que reiterarse cuestiones que ya se vienen enseñando por parte de los panelistas. Entonces, lo que se pide es justamente esa puntualidad para que ustedes puedan desocuparse directamente a las 9 de la mañana y volver a sus tareas habituales y no resentir el servicio de justicia. Bueno, desde ya muchísimas gracias, gracias a los panelistas, gracias a ustedes por la presencia y perdón por todos los problemas técnicos, pero bueno, y gracias a la doctora Ana Rosa Rodríguez que nos ha acompañado en esta presentación. Bueno, tengan un muy buen día y fructíferas jornadas. Gracias. Buenos días. Gracias al Centro Único por este espacio y por depositar confianza en quienes estamos hoy aquí tratando de guiar estos encuentros. Primero unas aclaraciones antes de cederle la palabra a la doctora Cárdenas y al doctor Mariano García, que nos va a acompañar hoy en la mañana. Es importante hacer algunas aclaraciones porque nosotras trabajamos dentro del Poder Judicial y lo cierto es que hemos sido convocadas para hablar de nuestra experiencia práctica. No venimos aquí a enseñar cómo es un relator o una relatora, sino que estamos aquí para contarles de nuestro hacer cotidiano, que es lo que repasar nuestras tareas habituales y contar qué es lo que hacemos, cuáles son por ahí tips, estrategias que utilizamos, haciendo la referencia de que no es lo mismo ser relator en cada una de las instancias del proceso, por lo que hemos estructurado estos días en base a el esquema general del proceso. Voy a mostrar un esquema global y a partir de ese esquema, si me ayudan los chicos de técnica. Bien, bueno, la idea es mostrar que el proceso penal no es un proceso lineal, no es un proceso que se agota en una instancia, sino que es un proceso que se retroinforma permanentemente. Y así como el proceso, nuestras tareas también. Ahí está el power. Bien. Así como el proceso no es un proceso lineal,
aquí. Como decía, así como el proceso que mostramos no es un proceso global, no es un proceso lineal que se agota, sino que muchas veces retroinforma. Perdón. Hoy era el día de prueba. Bueno, como les decía, queremos partir de esta imagen global del proceso penal, mostrando a partir del gráfico que el proceso, si bien se pretende lineal, se pretende secuencial, lo cierto es que en la práctica es un proceso que se retroalimenta permanentemente. Y es importante que conozcamos en dónde estamos parados dentro de este esquema, cuál es nuestro aporte dentro del proceso, porque nuestras tareas, al igual que el proceso, están permanentemente retroalimentándose. La tarea o la función de un relator en una instancia tiene incidencia directa en la de las demás instancias. No son pasos que se agotan entre sí, por eso es importante que tengamos una mirada global del proceso, que es algo que nos va a aportar, nos va a guiar la doctora Cárdenas y el doctor Mariano García. Sí quería aclarar que quienes estamos aquí presentes no somos voceros de los criterios de nuestros tribunales en los que ejercemos tareas, así que este proceso, como su nombre, este taller, como su nombre lo indica, va a ser solo de aspectos prácticos. Vamos a hablar de la tarea cotidiana sin ahondar en cuestiones de criterio. Hago esta aclaración por ahí para las intervenciones que hagan, las preguntas, para que les orienten en las tareas cotidianas. Y también aclarar que si bien no vamos a hablar de cuestiones de derecho de fondo, sí es necesario por ahí hacer ciertas conceptualizaciones de contexto, especialmente porque nos acompañan también estudiantes de la universidad, futuros colegas, así que por ahí para que aclaremos ciertos términos o ideas, vamos a ir haciendo algunas precisiones conceptuales, pero no es la idea. Bueno, dicho esto, para ver un poquito de este panorama global del proceso, les doy la palabra a la doctora Gloria Cárdenas, que la han presentado y es un honor para nosotros que nos acompañen. Buen día a todos y gracias por estar aquí, por haberme invitado al centro de capacitación. Espero ser útil. ¿Cómo empezar? El grupo es nutrido, veo algunas caras conocidas, sé que hay alumnos de la Universidad Católica. El tema que hoy nos convoca, lamentablemente, no se encuentra o no forma parte de ninguna de las currículas de las materias que conforman el programa de la carrera de abogacía. Esta es una actividad propia de los tribunales. Solo aquí hay relatores. De manera que, y ese es el tema que nos convoca. Hay muchos que lo son, y como decía Romina, aquí nos venimos a enseñar a ser relatores. Necesitamos la participación de todos ustedes para que en este taller sea más entretenido, que no solamente escucharnos a nosotros decir las cosas que decimos siempre que hablamos del tema, sino también para que se produzca esa retroalimentación de la que se hablaba, enriquecernos todos con la experiencia de ustedes y obviamente guiarlos y a partir de ahí definir o encontrar qué es lo que hacemos bien, qué es lo que podemos mejorar. De ahí es la idea de la capacitación, siempre tratar de mejorar y hacer lo que hacemos de la mejor manera posible. Repetimos, esto no es una clase teórica, tiene algo de teoría y eso me toca a mí ahora. Pero hablar de las etapas, tener una visión global del proceso penal, tal como aparece en el
dibujo que tan artísticamente ha diseñado Romina, vemos una serie de círculos donde de alguna manera están representados las distintas etapas por las que transita un proceso penal. En la bibliografía que cualquier abogado habrá consultado al momento de estudiar, siempre hablamos de principalmente 2 etapas. Hoy por hoy agregamos una tercera y etapas eventuales que serían las que pueden o no estar y que son las identificadas como las etapas recursivas y las etapas de la ejecución. Las etapas esenciales son, repito, 3. La etapa preparatoria, de la que después va a hablar Mariano en forma más profunda, la etapa intermedia y el juicio oral, que va a llevar adelante Pilar, y a mí me va a tocar hablar de lo que ha sido mi función en los últimos años de mi carrera vinculada a los recursos ordinarios, como integrante del Tribunal de Apelaciones y de Alzada, reservándose Romina los recursos extraordinarios por ante el Superior Tribunal de Justicia, que es donde se desempeña como relatora de la doctora Rodríguez. Eso es lo que nos espera a lo largo de toda esta semana. Esa es la visión global del proceso. Hablábamos una vez utilizamos una suerte de metáfora, si se quiere, una alegoría, diciendo que el proceso implica un recorrido, un camino, pero que no es algo lineal. Sí, empieza y termina. Empieza con los actos iniciales, cuando a la autoridad predispuesta por la normativa le llega el conocimiento de la comisión de un hecho presuntamente delictivo, y termina cuando se dicta una sentencia que pasa en autoridad de cosa juzgada. Entre esos 2 momentos se desarrolla el proceso penal, que es absolutamente necesario para que pueda, en definitiva, dadas las condiciones que la ley exige, que una persona sea sometida a una pena, principalmente tratándose de un proceso penal, una pena privativa de libertad, que es una de las que restringe, si se quiere, uno de los bienes más preciados del hombre, que es la libertad humana, la libertad ambulatoria. Y en este proceso, en ese recorrido, encontramos, porque decimos que no es lineal, un montón o una serie, muchas veces no queridas, de contratiempos que implican hacer revisiones, cruzar puentes, digo yo, hacer una suerte de salto, tomar bifurcaciones, dar marcha atrás para tomar el camino correcto. Que sería el planteamiento a lo largo de ese recorrido de diversas incidencias que entorpecen el normal desarrollo de un proceso. Esos actos secuenciales que han sido diseñados, o así aparecen diseñados en los códigos de procedimientos, muchas veces no se cumplen exactamente, entonces a veces hay que dar marcha atrás, revisar, volver a empezar cuando se puede, etc. Y en esas incidencias que se producen, que implican decisiones judiciales para solucionar el conflicto, la labor del relator se torna imprescindible. Entonces volvemos al eje de nuestro taller, que es la labor de los relatores. Aquí hay relatores de diferentes instancias. De acuerdo a cuál sea el momento del proceso en el que el relator actúa, la labor puede cambiar. Pero fundamentalmente, ¿en qué consiste? Ya lo adelantó la doctora Soria Vildoso, en asistir a los jueces. Esa labor de asistencia implica un montón de cosas, las que
o las personas aquí presentes que ya son relatores saben de qué hablo. Algunas son extremadamente simples: recibir una carpeta, registrarla en algún libro. Y hay otras más complejas, como por ejemplo ayudar al juez a preparar una sentencia, redactar borradores de sentencia. En el medio habrá otras actividades que coadyuvarán a la tarea principal del juez, que es decidir el caso. En el sistema que nos rige, el sistema acusatorio, tal como ha sido implementado, la mayoría de las decisiones se toman en forma oral, lo cual de alguna manera simplifica la labor del relator, porque no todas las resoluciones entonces hay que preparar borradores o realizarlas por escrito, documentarlas por escrito. Pero sí implica asistir al juez de otra manera, por lo general de una manera más urgente, tratar de ser más eficiente. Por ejemplo, buscando jurisprudencia, como los jueces hoy por hoy llegan a las audiencias sin conocer de qué se va a tratar en esa audiencia, para que no se vea tan sorprendido, uno puede adelantarle: doctor, hoy en esta audiencia se va a discutir una prisión preventiva. Y siendo un buen relator, por ahí uno podría decir: recuerde que usted en tal caso que fue similar ha dicho o ha sentado tal o cual criterio, formando una suerte de memoria para el juez, para que este juez ayudarlo a que se mantenga o ejerza su función de una manera coherente. Eso significaría conocer el criterio del juez y estar atento a qué decisiones dictó durante el año, durante el tiempo que uno lo asiste, ir haciendo una suerte de sumarios que a la larga le podrán servir para facilitar su tarea en ese brevísimo tiempo que tiene para reflexionar y tomar la decisión e informarla en forma oral en el curso de la audiencia. En otros aspectos, más allá de eso que es importante, y antes de avanzar en otras tareas específicas, me gustaría que hagamos un repaso de cosas que son obvias, pero a veces por obvio nos olvidamos, y siempre remarco yo, me gusta destacarlo, es necesario que tengamos presente: el relator o relatora es un funcionario o empleado judicial. Por lo tanto, debe cumplir con todas las obligaciones y deberes que le imponen las leyes orgánicas de los tribunales, que no son nada difíciles. Todas debemos, al menos cuando uno ingresa, recibe una información, una formación acerca de qué es lo que significa ser un empleado judicial, que no es cualquier cosa. Es formar parte de un servicio importante y que lamentablemente la sociedad no lo ve con buenos ojos en tanto y en cuanto las respuestas o llegan tarde o no satisfacen adecuadamente. Por eso es nuestra obligación, a través de la capacitación, tratar de mejorar nosotros para que por reflejo mejore la imagen que de la Administración de Justicia tiene la sociedad, que obviamente no es solo responsabilidad de los empleados judiciales, es una responsabilidad conjunta de todos los que forman parte de lo que denominamos Poder Judicial. Eso también incluye obviamente a los jueces y demás magistrados. Volvamos a, entonces, un relator o relatora es un empleado judicial.
ese empleado judicial que tuvo la suerte de entrar a formar parte de la plantilla de empleados y que a su vez ha sido ubicado en este lugar de asistir a un juez o a varios jueces, es necesario, o destacamos como ideal, que tenga una serie de cualidades o calidades personales que de alguna manera implican o son reflejos de las obligaciones que tiene. La primera, que me parece importante es remarcar, y creo que todos aquí lo saben, es ser discretos. ¿Qué significa la discreción en la tarea de un relator o relatora? Simplemente mantener en un ámbito de confidencialidad aquellas conversaciones, instrucciones, cambio de ideas que se tiene con él o los jueces con los que uno trabaja. ¿Y esto por qué? Porque no es conveniente que aquello que se escucha o se discute, que nosotros escuchemos, salga y sea conocido por las partes, por el público, por los afectados, antes de que la decisión judicial sea tomada y sea oficialmente conocida por todos. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿De qué hablo cuando hablo de discreción? Esa discreción, a su vez, nos va a permitir ganar la confianza del juez, y a través de esa confianza vamos a poder tener con él un diálogo que nos va permanente, que va a permitir conocer cuál es su criterio, cuál es la forma en que le gusta que se haga tal o cual tarea, qué es lo que le interesa, qué es lo que espera de nosotros, de los relatores o relatoras, que es lo esencial para poder cumplir adecuadamente la tarea. Saber qué quiere él de nosotros. Y de eso creo que ya hemos tenido un encuentro donde también se ha hablado de estas cosas. A lo mejor a modo de retroalimentación, por ahí podríamos en uno de los últimos días hacer una suerte de inventario de si aquello que aquí se dijo se da en la realidad. Es decir, si los jueces con los cuales trabajamos pretenden de nosotros tales o cuales tareas, capaz que quieran algunas que aquí no se mencionan, porque obviamente cada persona tiene su modo de trabajo, y eso obviamente no lo vamos a cambiar desde aquí en este taller, sino al contrario, es descubrir, eso nos va a permitir descubrir y tratar a lo mejor de formar una suerte de manual de funciones y dar consejos o tratar de hacer eso de la mejor manera posible. Volvamos, hablábamos de discreción, lealtad. La lealtad la entiendo vinculada con me comprometo con ese juez para el que trabajo, y como tal no solamente mantengo en un ámbito de confidencialidad las cosas que sobre los casos discutimos, sino también trato de cubrirle las espaldas. Los jueces por lo general trabajan con poco tiempo, exigidos por la urgencia, por la cantidad de trabajo que resulta abrumadora. Entonces puede pasar, no ocurre con frecuencia, pero podría pasar que llegara a sus manos a lo mejor algún caso o alguna causa en la que, por ejemplo, interviene un profesional con la cual el juez tiene un motivo de excusación y él no lo advierte. Entonces, creo que
entre esa obligación de ser leal está informarme de quién es y advertirle, si él no lo hizo antes, de la intervención de tal o cual abogado y preguntarle, ¿se va a invocar el motivo de acusación o no? Esa entiendo que es una manera de protegerlo al juez, porque es obligación de él excusarse cuando existiera motivo. También cuidar qué es lo que llega a su escritorio para la firma. La firma de los jueces es algo importante, que de alguna manera es el requisito que después le va a dar valor a ese instrumento escrito que va a adquirir el valor de una sentencia. Mientras no lleve la firma del juez, va a ser un simple proyecto que no vale nada. Pero una vez que él o los jueces convocados para dictar esa decisión estampen su firma, sí adquiere el carácter de instrumento público. Y si, ya que hago referencia, si le llevo al escritorio, el juez confía en mí y firma todo aquello que le pongo en la mesa, y alguna vez me equivoco poniéndole algo que no le correspondía, uno va a decir, es responsabilidad de él porque él debió leer, lo cual es cierto, pero también es responsabilidad mía porque debo, por virtud de la lealtad que le debo, cuidarle las espaldas y evitar cometer esos errores. ¿Se entiende? Es otra forma de colaborar y de ejercer esa calidad a la que yo llamo lealtad, cuidarle las espaldas al juez para el cual trabajamos. Y obviamente a los otros, si me toca, asistirlos. ¿Qué otra cosa más era? Eran varias las que yo había registrado, que por ahí soy demasiado exhaustiva en este tema. El respeto. Pasamos muchas horas en nuestro lugar de trabajo y el trabajo es, repetimos, exigente. Se trabaja con urgencias, se trabaja con casos donde la gente sufre más en el proceso penal, donde la pasa mal. Los jueces deben resolver asuntos delicados como mantener privada de libertad a una persona o no, y esa medida que vaya a tomar el juez no solo la afecta a la persona que se está sometiendo al proceso, sino también a toda la familia que hay detrás, pero también está por detrás toda la familia de la víctima que reclama justicia. De manera que en esa suerte de actividad, se cayó, esa actividad exige, para que pueda ser realizada de una manera lo mejor posible, que se desarrolle en un ámbito por lo menos amistoso. Esperemos a ver si se soluciona. Este se enmudeció. Murió. Esto yo no toco nada, no me puedo. Hola, ¿me escuchan? Bueno, aquí estábamos, en el respeto. Entonces, como pasamos muchas horas, nuestro trabajo es difícil. Los jueces a veces sufren presiones, no solo por la situación, sino por la necesidad de dictar o de dar respuestas que no siempre son agradables. El ambiente donde uno ejerce esa tarea me parece que es más sano que sea un ambiente amigable y no donde haya hostilidades, tensiones provocadas por malas relaciones humanas. A eso voy. No quiere decir que todos debamos ser amigos
pero por lo menos tratarnos de un modo respetuoso, más allá de que le tenga simpatía o no a la persona que trabaja al lado. Y ese respeto que me parece que debe existir entre el equipo de trabajo, no solo relatores, empleados, jueces, asistentes o los que fueren, también debe extenderse necesariamente al profesional o a los profesionales que intervienen en el proceso, que muchas veces van a golpear las puertas exigiendo respuestas, cuándo va a dictar la resolución, cuándo me van a fijar la audiencia, que esto viene demorado, etc. Todos sabemos las cosas que suelen ocurrir lamentablemente, y muchas veces la solución no está en nuestras manos. Entonces, aún con ese profesional tenemos que ser respetuosos, tratar de darle una respuesta que lo satisfaga o reencauzarle su queja hacia donde corresponda. Ocurra por donde corresponde, solíamos decir alguna vez por escrito cuando hacíamos decretos. Bien, respeto, algo esencial en cualquier ámbito donde se junte un grupo de personas para realizar una tarea en común. Si tenemos diferencias personales, dejémoslas en la puerta para solucionarlas después, que no se refleje eso en el ámbito laboral. Es la idea, es lo que se me ocurre que puede ser útil para que tengamos ese ambiente sano donde poder trabajar con tranquilidad. La contracción al trabajo. ¿Qué significa eso? Nosotros venimos aquí porque nos gusta. El salario suele ser una motivación, pero vamos a ser realistas, hoy por hoy no es una cosa, digamos, como todo en el país, suele ser insuficiente. Pero, no obstante decir, me pagan poco o cobro poco, el trabajo lo tengo que hacer igual, y el trabajo suele ser mucho, es decir, todos sabemos la cantidad de expedientes en el fuero penal que suele ser desbordante. Entonces, todo urgente. Y todo rápido. Y la gente que quiere respuesta, cuando es muy frecuente que recorran por la avenida haciendo ruido, pidiendo justicia. Y ya nos están hablando a nosotros, me incluyo, aunque no venga muy seguido a tribunales. A nosotros es a quienes piden respuesta, y esa respuesta se la vamos a dar trabajando, cumpliendo con nuestra función, haciendo hoy las cosas, no dejándolas para mañana o para más tarde, y hacerlas de una manera responsable y seria, no a tontas y a locas, porque todo se nos pide otra vez, no sé qué tocado, no a tontas y a locas para dar satisfacción, hacerlo bien, porque si lo hago mal seguramente se va a producir una incidencia que va a retardar, va a exigir la sustanciación de un incidente que va a retardar todavía más el procedimiento. Dejémoslo aquí. Ahí está. ¿Se entiende lo que quiero decir con darle a la contracción al trabajo el lugar que corresponde? A ver, suele suceder que en el equipo hay alguien que trabaja menos, que tiene a lo mejor una categoría más alta que yo, y a la cual por lo general puede ocurrir que no le piden que haga nada, y que por eso vea recargada mi tarea. Eso no lo podemos solucionar, nosotros por lo menos, es decir, individualmente no lo podemos solucionar, pero sí podemos tomarlo a eso como un sacrificio en aras de la administración de justicia, de facilitar la tarea de a quien nosotros debemos responder, que es al juez para el que trabajamos, y muchas veces nos tenemos que tragar aquello que no nos gusta y hacer, aunque sepamos que no nos corresponde.
corresponde. Y eso que hacemos de mala gana, hagámoslo bien. Hoy por hoy hay tecnología, tenemos computadoras, tenemos formas de almacenar información, tenemos clichés, formularios que nos van a facilitar la tarea, pero todavía seguimos siendo necesarios los seres humanos y las personas que trabajan en el Poder Judicial para una tarea que es esencial: cargar los datos. Y cargar los datos prestando atención para no cometer errores en los nombres, en las fechas de nacimiento, porque esos errores después, a la larga, en un proceso penal, saltan y se pagan caro, a veces provocando incidencias y a veces nulidades. ¿Cuántas veces, confesémoslo aquí, por trabajar sobre un cliché de manera apurada, no han quedado datos de una causa anterior? Y nadie se ha dado cuenta y así ha salido, o sea, ha sido expedido, por ejemplo, el oficio, la resolución o el material que fuere. Entonces, forma parte de nuestra contracción al trabajo, aunque lo hagamos de manera, no sea exigido que lo hagamos rápido, tomarnos el tiempo para revisar eso que hemos hecho y evitar, en la medida de lo posible, porque nos vamos a equivocar alguna vez, que ese tipo de errores se cometan. Y esto aplica no solo a los relatores, sino a todos aquellos que prestan servicio en otras áreas de estas oficinas encargadas de la gestión de los litigios. Contracción al trabajo, responsabilidad y seriedad. Eso en cuanto a la calidad personal, que entiendo que es una obligación de todos y particularmente de los relatores. Perdón, pero pregunto, ¿a ustedes se les ocurre en este momento necesaria alguna otra cosa que se me haya pasado por alto? ¿Quiere alguien agregar a esto que he dicho yo, que puedo estar equivocada también, porque no soy la dueña de la verdad? ¿Quiere alguien aportar algo sobre lo que hasta ahora hemos hablado? Me gustaría que participe, aún criticando lo que he dicho, porque eso nos interpela, nos enriquece y a lo mejor nos ayuda a que esto sea un poco más entretenido. Me callo para ver si alguien quiere agregar algo, tiene alguna duda sobre las cositas de las que estamos hablando, que no son más que cosas obvias y de sentido común. ¿Nadie quiere aportar algo? ¿O soy maravillosa o no? Sigamos entonces. Al relator, por lo general, tiene el título de abogado, aunque no todos son abogados. Hay procuradores y también hay personas que tienen una dilatada experiencia en tribunales y que han adquirido ese saber práctico de llevar adelante la tarea del relator sin necesidad de tener el título de abogado. Para manejarme con cierta comodidad en la tarea del relator, necesito conocer derecho procesal, obviamente, porque esa es nuestra herramienta, el derecho sustancial, porque sobre eso versa el caso, y también manejar jurisprudencia. Los jueces solían, yo en particular, utilizar la jurisprudencia local y nacional como un argumento de fuerza, de autoridad, para apoyar y darle más valor a la decisión que tomaba. Este argumento de autoridad que usamos mucho, para que sea tal, debe ser seleccionado con cuidado, porque por mucho que me guste una frase
frase de un sumario puede haber sido extractado de un caso que no tiene nada que ver con el caso que me toca resolver o sobre el cual estoy trabajando. Entonces tenemos que aprender a manejar la jurisprudencia. Creo que sobre esto no me voy a extender más porque hay cursos específicos sobre el tema, que es importante conocerlos. También es necesario para el relator conocer cuál es el criterio del juez con el cual trabajamos. Cada persona tiene su criterio personal y si nosotros estamos trabajando para un juez es elemental conocer cuál es el criterio de ese juez para no estar preguntándole a cada rato qué es lo que quiere que pongamos en él. Va a dar la instrucción o la dirección general, pero si yo conozco su criterio, me va a ser más fácil a lo mejor elaborar un borrador sin estar recurriendo a él a cada rato o elaborando un borrador que después vuelva lleno de correcciones, que implica también volver a hacerlo con la consiguiente demora en la elaboración de la resolución final. Entonces, conocer los criterios jurídicos de los casos en los que este juez debe resolver. Y no solo es el criterio jurídico de ese juez, sino también ilustra mucho conocer el criterio de los jueces de otras instancias, por ejemplo, de los jueces de cámara o de los tribunales superiores, como para, en su caso, y si el juez lo permite o lo pregunta, ilustrar de qué manera se han resuelto casos similares por otros tribunales. En lo práctico, que es lo que a nosotros nos interesa hoy por hoy, esos son conocimientos teóricos. En lo práctico, ¿qué hacemos los relatores? Por lo general los relatores son los que reciben lo que hoy llamamos carpetas judiciales. Antes eran los sagrados expedientes. Los jueces no los tocan, no deben tocarlos, no deben acceder a ellos, porque si toman conocimiento previo a la audiencia del contenido de lo que hay en esas carpetas y o expedientes, en el caso de que sobreviva alguno, está perdiendo una calidad que les es exigida por la Constitución, que es la imparcialidad, es decir, conocimiento previo a la audiencia. Llega contaminado a la audiencia, que debemos tratar. Eso no quiere decir que llegue totalmente desinformado. Sería lógico que sepa que ese día hay una audiencia fijada en el caso tal, donde lo que se discute es la prisión preventiva, la oposición de un defensor que insta un sobreseimiento, se cuestiona la legalidad de una prueba, hay una exclusión probatoria, la nulidad de un acto procesal, en fin, el tema decidente. ¿Para qué? Para que se prepare él mentalmente o para que me oriente qué elementos le puedo acercar para, llegado el momento, después de escuchar los argumentos de las partes, lo ayuden a dictar la resolución cuando ésta se dicta en forma oral, que en el proceso penal, tengo entendido, la mayoría de los casos se hace en forma oral. Bien, información necesaria para la toma de decisión, de eso estaba hablando. Pero antes de eso también tenemos que conocer o saber, cuando está en nuestras manos esa carpeta o ese expediente, ¿qué hacemos con eso? ¿Por dónde empezamos a leerlo? De la primera hoja a la última. Tenemos que empaparnos y saber cómo manejar los expedientes y extraer de ellos la información que nos es útil. ¿Quiénes son los abogados que intervienen? ¿Qué actos procesales importantes se han cumplido? ¿Cuál es el tema discutido? ¿Cuál es tratándose de recursos, cuál es la decisión impugnada? Si
estamos en un juicio, por ejemplo, cuántos testigos esperan declarar para que se puedan organizar en los tiempos. Eso es en lo práctico, el manejo de la carpeta y extraer la información que le puede ser útil a nuestro juez. La información necesaria para la toma de decisiones de la que ya hemos hablado, y después la tarea más difícil o compleja en los casos en que la decisión debe ser tomada por escrito, consiste en elaborar un borrador de sentencia o de resolución de cualquier tipo. Y aquí también tengo que saber la modalidad o la forma en cómo le gusta al juez expresarse en la sentencia, porque en una sentencia es una forma de expresión, no va a contener, va a aparecer la forma en que el juez expresa su decisión y las razones de su decisión. Entonces tengo que saber cómo le gusta a él expresarse. Lo ideal sería, por lo general, hay formas preestablecidas y las leyes procesales establecen los contenidos que deben tener sí o sí las resoluciones de que se trata. Entonces, al elaborar un borrador, yo tengo que saber que tiene que estar la fecha y el lugar en que se dicta la sentencia, que debe seguir el tema decidendum, que debe contener lo que se llama resultándolo, considerando que es la motivación, la parte dispositiva de una manera clara, concreta, completa, y lo que es fundamental, la firma de los jueces. Un ejemplo de acto inexistente solía ser en los libros de derecho procesal una sentencia que no tenía firma de juez. Bien, hoy por hoy los jueces hablan en las audiencias, ese requisito, esa nulidad puede no ser hoy tan frecuente como pocos casos se han dado, pero es más difícil que se dé hoy. Pero sí es necesario que el juez, al expresar en forma oral su decisión, también cumpla con las exigencias formales, que no por oral no deben cumplirse. Entonces, tenerle preparado, no se olvide de expresar el lugar y la fecha, de indicar quiénes son los intervinientes, qué es lo que tiene que resolver y la motivación, que eso la va a explicar él de la manera que quiera. Por lo general, lo ideal sería que la motivación siga un orden de manera tal que sea escrita por párrafos que contengan los distintos aspectos en que se fundamenta la decisión, y que haya tantos párrafos o puntos del considerando, que normalmente tenemos la costumbre de enumerar, de manera que tenga cada uno, trate un punto diferente para que al momento de leer sea inteligible, o sea, se entienda, y que no sea una cosa engorrosa que vaya y vuelva. Si nosotros estamos encargados de elaborar un borrador, entonces sería bueno que nosotros adquiramos ese hábito, y después, si le gusta, pues bien, si no, él lo utilizará de la manera que prefiera, de elaborar una motivación de manera ordenada y separada para que se entienda y quede claro que han sido tratados en la resolución todos los puntos que hayan sido controvertidos en la audiencia. Porque puede ocurrir que algún punto que se haya planteado y discutido no se ha tenido en cuenta en la sentencia, sea porque no escuché bien, no lo entendí y no lo ponga. Es un error y puede dar lugar a que esa sentencia después sea impugnada. Y aunque a la postre, hoy por hoy, todas las resoluciones judiciales son impugnadas, por lo menos
parte, siempre va a haber alguna, cuando no varias, que queden insatisfechas, que no sea uno de esos motivos de agravio un error en la sentencia, una omisión. ¿Qué más? Si estoy hablando demasiado, me avisa. Otra cosa al momento de redactar el borrador, es recomendable que repasemos o tengamos en cuenta algo elemental, que lamentablemente nos vamos olvidando: las reglas de ortografía y de gramática. Tenemos un auxilio muy importante en la computadora, que hay una pestañita, creo que dice revisar ortografía y gramática. Acudamos a ella para que se nos facilite poner los acentos, las comas, las mayúsculas, el uso de las mayúsculas. Nos encanta poner en mayúscula todo aquello que queremos destacar. Y no está bien. Hay que usar la mayúscula cuando corresponde. No necesito destacar nada porque la sentencia entera es importante. Por ahí una cita puedo destacarla poniendo en cursiva para que se sepa que eso es una cita, o el uso de las comillas, indicando siempre la fuente. La negrita, la usamos a la negrita, sí, a veces suele ser útil para llamar la atención. Por ejemplo, estoy tratando una nulidad. Punto 1, nulidad, la pongo en negrita para que sepa el lector que a partir de ahí se va a hablar de la nulidad. Pero no más, no abusemos de esos elementos que hoy nos brinda la computadora. Y esto no lo tomen a pie juntilla, porque habrá jueces que les guste. Respetemos eso, porque es él el que la va a firmar, no yo. ¿Se entiende? Pero en lo posible, y eso me lo enseñaron en un curso, que al redactar una sentencia tenía que ser redactada con el uso de las mayúsculas cuando correspondan, sin negritas, sin subrayados, porque todo el instrumento tiene el mismo valor. La gramática, entonces, y en nuestra tarea en el proceso penal, cuando se hace una sentencia, lo que se hace es contar una historia, la historia del caso. Y de acuerdo al momento procesal en que se dicte esa resolución, los tiempos del verbo que utilicemos son importantes. Si estamos en la etapa preparatoria o en la etapa intermedia, es adecuado utilizar el modo potencial, habría, podría, porque ese modo potencial no es capricho, simplemente no estamos seguros, es una decisión provisoria y estamos de esa manera preservando el principio de inocencia, nada más y nada menos. Cuando se dicta la sentencia definitiva, el juez ya decide, después de haber conocido el caso, entonces sí, ahí tiene que afirmar: se dio por probado tal cosa. Entonces uso el modo indicativo. Pero, como relatamos historias, utilizamos muchas veces la voz pasiva. Decimos lo que alguien dijo. Y no es fácil hacer ese ejercicio de redactar una sentencia, por ejemplo, aludiendo a un testimonio, a lo que dijo un perito. Entonces, tenemos que repasar de qué manera utilizamos para hacer ese relato de lo que otro dijo, utilizando esa forma particular
que se denomina, creo que voz pasiva, el gerundio. Nos encanta el gerundio y de él abusamos. Entonces aprendamos cuándo usar un gerundio. Nunca al empezar una frase, nunca. Por ahí en el medio, cuando es necesario. Repetir las palabras, o sea, en una frase ponemos 2 veces, entonces al principio no nos damos cuenta, pero al lector, cuando esté leyendo, y particularmente si lo hace en voz alta, le va a sonar molesto. Eso se llama cacofonía. Entonces tenemos en nuestra lengua una infinidad de sinónimos. Entonces, si hay una palabra que ya hemos usado y queremos decir algo que tenga más o menos el mismo sentido, busquemos un sinónimo para que en esa misma frase no repitamos el mismo término. Y eso exige que a partir de que redactamos un párrafo, por ejemplo, lo leamos y veamos qué tal ha quedado, qué tal suena. Y la lectura en voz alta es no solo respecto a cómo la he escrito, sino cómo suena cuando a lo mejor deba ser esa decisión después ser expresada en forma oral, o cómo le va a sonar cuando un secretario o un auxiliar lo tenga que transmitir en una audiencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y esto no es difícil. Es cuestión de acostumbrarse y de volver a resucitar nuestros conocimientos que quedan ya perdidos de ortografía y de gramática con el auxilio de las computadoras que nos resuelven en ese sentido los problemas. El orden de exposición de los fundamentos, siempre respetando el criterio del juez, esto ya lo hemos hablado. Y también son 2 cosas que hay que remarcar: claridad en lo que decimos y precisión. Nunca hay que hablar de más. El tema discutido es tal, la decisión y los fundamentos o los motivos que trato van a ser referidos a ese tema, tratando de acotar los motivos y la decisión a eso que se ha discutido en esa audiencia o en ese caso o causa. Eso hace a la precisión. ¿Y por qué es importante? Porque si por ahí le damos una extensión excesiva que no ameritaba el caso, los abogados que son pícaros después van a sacar a colación esa decisión, y en un caso que a ellos les convenga, pero que no sea precisamente el motivo por el cual se expresó aquello, se lo invoquen y lo coloquemos al juez en un aprieto. La precisión, solo dedicarnos a tratar el tema decidendum en el caso y de la manera más clara posible. La claridad se logra, creo yo, a esta altura de la vida, utilizando palabras sencillas, frases cortas, ordenadas. A nosotros los abogados nos encanta empezar una frase y utilizar conectores y nunca llegar al punto, y eso enrevesa y nos hace perder el norte de lo que estamos queriendo decir. Entonces acostumbrémonos a usar frases cortas, aunque sean muchas, con punto y seguido, tratando de darle a nuestra exposiciones o que estamos redactando la manera más clara, precisa y completa, no olvidar ningún punto que haya sido discutido. ¿Qué más? ¿Alguien de los aquí presentes quiere hacer alguna pregunta sobre todas estas cositas que hemos estado diciendo? Sí, hola. Bueno, yo soy redactora de cámara, que junto con unos compañeros, justamente lo que usted está tocando, está bien preciso y sobre todo, más que pregunte, acotar algo que usted
de la función del relator, que a mi punto de vista me parece muy importante, es que muchas veces, cuando a veces la pausa en el tribunal, la audiencia puede estar con duda o en desacuerdo, se difiere la resolución cuando, por ejemplo, cuando funciona como cámara de apelación. Esa sentencia queda pendiente, esa resolución queda pendiente. Entonces, a veces, el relator siempre tiene que tratar de recordarle a su vocal que está pendiente eso, que lleva tanto tiempo, para que no se dilate y no se viole lo que son los plazos. Bueno, eso es cuidarle la espalda. Exactamente. Es una acotación a lo que usted estaba diciendo, sobre todo porque también hace lo que es a la lealtad, de lo que usted decía, la confidencialidad, porque inclusive eso de lo que los abogados preguntan, por supuesto. Son partes interesadas que se están intentando saber cuándo va a salir la resolución y por qué se demora. Y a veces por el cúmulo también, o puede ir el desacuerdo del tribunal, porque cada uno tiene su criterio, ¿sí? Y otra cuestión que también quería aportarle a lo que usted acaba de decir, con respecto al fallo de los borradores, que nosotros en Cámara particularmente tenemos dos tipos de borradores para hacer, cuando funciona como Cámara de Apelación y cuando funciona como Tribunal de Fallo. Son dos tipos de fallos para analizar distintas. Ese es un tema que lo vamos a tratar más adelante. La estructura de las sentencias según sean autos interlocutorios propios de la etapa preparatoria e intermedia y las sentencias dictadas en tribunal de alzada, que son parecidas a las sentencias que dictan en tribunal de juicio, que tienen una forma de redacción diferente. Por lo general se las hace como si fueran actas y las otras resoluciones comunes, con autovisto, considerando y la parte dispositiva siempre. No nos olvidemos de la parte dispositiva y de que la parte dispositiva se adecue a lo que venimos tratando, que no nos equivoquemos en el nombre, dejemos el nombre de que estaba en la plantilla, pongamos el nombre de la persona sobre la cual estamos resolviendo, sus datos personales, etc. Sí, no, es muy hábil, muy hábil. El tema de cuanto a la conjugación de los verbos, porque es verdad, cuando uno funciona como Cámara de Apelación, en esta instancia es justo, y cuando funciona como Tribunal de Alzada ya tenemos la certeza, entonces ya cambia. Nada más que eso me parecía. No, y es muy útil recordarlo. Otra función del relator también es eso, y sobre todo la confianza que inclusive el vocal le transmita al relator también en cuanto a permitirle a cómo va a redactar. Sobre todo eso es importante, que da la posibilidad al relator también de enriquecerse, al margen de conocer el criterio de tu vocal. Mi punto de vista. Todos aprendemos de esa manera. Siempre le permite ser, y ella luego corregirá, de acuerdo, ¿no? Bueno, es otra cuestión, y bueno, pero está bueno que por ahí haya esa cuestión mutua. Uno de la relatora es el vocal, sino el vocal también. Así es, y todos nos enriquecemos con esa conversación con los jueces, y aún puedo, si me dedico a estudiar, tener una opinión distinta de cómo interpretar una ley o cómo valorar una prueba, pero bueno, es mi opinión, la que vale y la que debo transcribir y exponer es la del jefe, porque él es el que pone el gancho. Entonces es nuestra obligación exponer su argumento, aunque yo piense distinto, que soy dueña, y está bien que lo haga porque el espíritu crítico también enriquece. Algo más, yo creo que ya estamos sobre la hora, me parece. Sí. Bueno, como habrán notado, la doctora ha hecho una introducción poniendo un énfasis en las funciones, las tareas, las aptitudes, tanto personales como profesionales, que en general involucran a la tarea de la relatoría. Si
Sin embargo, el objetivo es a lo largo de la semana, y mientras vayamos enfocándonos en cada una de las instancias, ir indagando cuáles son las tareas específicas que, además de estas generales, se cumplen de parte de relatores y relatoras en cada una de las etapas del proceso. Porque como vamos a, les hago un spoiler ahí, como vamos a ir descubriendo, no es lo mismo ser relator en alzada y en apelación, tal y como contaban los compañeros, que ser relator en casación o que cumplir tareas de relatoría en la investigación preparatoria. ¿Hay relatores en la IPP? Allá. Sí. Así que bueno, mañana van a contar mañana qué es lo que nos van a hacen. contar en primera persona. Igual, el día de mañana, el doctor Mariano García va a iniciar también haciendo algunas precisiones teóricas, contándonos un poco acerca de algunas oficinas administrativas que también trabajan de manera colaborativa y auxilian el proceso permanentemente, y va a abordar en primera instancia investigación penal preparatoria. El día miércoles, Pilar va a hablar de etapa intermedia y juicio oral. El día jueves, la doctora Cárdenas va a volver sobre esta inquietud que planteaba, ¿no?, de cómo es ser relator en alzada y apelación, en los recursos ordinarios de revisión. Y el viernes vamos a tratar de conocer un poquito cómo funciona, cómo está estructurado el Superior Tribunal de Justicia, enfocándonos en uno de los recursos que atiende, que es el recurso de casación. Ese es más o menos el organigrama de cómo está planeado avanzar en estos días. Y bueno, eso, estamos ya en hora, y para que vuelvan a sus tareas les liberamos y les esperamos mañana temprano. Gracias.